Capítulo 4. Viviendo una vida de oro de 24 quilates. Cuando usted piensa en los eventos atléticos de las universidades, ¿qué es lo que le viene a la mente? ¿Fanáticos, alumnos y admiradores que alientan rabiosamente a su equipo? ¿Jugadores más preocupados por sacar provecho de sus privilegios personales en el campo que por las debilidades de sus oponentes? ¿Entrenadores con actitudes ganemos sin importar el costo, obsesionados por ganar un campeonato? Si este es el cuadro que imagina, entonces necesita conocer al entrenador Mark Rich, de la Universidad de Georgia. Cuando Rich fue contratado por la Universidad de Georgia en diciembre del año 2000, era obvio que esperaban que produjera un gran impacto positivo en el equipo. Como la mayoría de los hombres que se habían convertido en entrenadores de grandes equipos de fútbol americano, Rich había sido muy exitoso. A pesar de tener solo 40 años, contaba con 15 años de experiencia, incluyendo 7 años en la Universidad de Florida, desempeñándose como coordinador de uno de los equipos más potentes de la nación, equipo que ocupó el lugar número 5 en el ranking de los mejores de la nación durante 5 de los 7 años que trabajó allí. Cuando llegó al equipo de Georgia, logró reflotarlo bastante rápido. Al cabo de 2 temporadas, Rich no solo había ganado el campeonato divisional, el primero en 20 años, sino que además llevó al equipo, los Bulldogs de Georgia, a ocupar la tercera posición a nivel nacional. Pero más allá de los logros y el progreso del equipo, lo más notable era cómo lo hacía. El enfoque de Rich no estaba, ni está en los campeonatos, sino en el carácter. Una educación diferente. Si usted tiene buen carácter, es un trabajador diligente y hará lo que el entrenador le pida que haga, dice Rich. Todos nuestros jugadores son talentosos, pero aquellos que no lo son llevan la carga adicional de estar en problemas académica y socialmente o de cualquier otra cosa que pudiera surgir. Al focalizarse en edificar el carácter de sus atletas, Rich ha iniciado algo en el programa de fútbol americano de la Universidad de Georgia que es bastante inusual. Se trata de una clase de 15 minutos, varias veces a la semana, que se llama Hombres de Carácter. El programa de la materia fue llevado a Georgia por Bobby Langford, un ex Boy Scout que trabajaba ocasionalmente con los jugadores como una especie de entrenador de carácter. El programa fue incorporado y es un requisito para los estudiantes del primer año de la universidad durante la última temporada. Eventualmente, todos los jugadores tomarán las clases. De hecho, el curso sobre el carácter es tan importante que al director de atletismo estatal, Vincent Dooley, le gustaría que todos los atletas de Georgia pudieran tomarlo, como una forma de obtener créditos para graduarse. Rich ha obtenido el respeto de sus jugadores, no solo por entrenarlos, sino por su buen carácter. Eso fue evidente luego del partido frente a Auburn. Su primer año en Georgia, por una mala decisión que tomó en los segundos finales del partido, su equipo perdió. Pero Rich no inventó excusas ni culpó a otros. Pidió disculpas al equipo por su error. El mariscal de campo David Green comentó que, como jugador, uno siente respeto por alguien que viene y te dice que siente haberse equivocado. Es difícil admitir un error, en especial siendo un entrenador de fútbol americano. Rich ve su rol como una forma de mejorar las vidas de los demás, no solo para ganar trofeos en la universidad. Eso es algo para lo que parece tener un don especial. Un periodista deportivo comentó: es difícil encontrar a alguien que se haya cruzado en el camino de Rich en los últimos 15 años que no sienta que su vida se iluminó gracias a esa convergencia. Cuando sus jugadores cometan errores en el futuro, como seguramente lo harán, sus decisiones se basarán en sus caracteres. Si dentro de unos años, explica Rich, todos estos jugadores son mejores hombres, gracias a que fueron a Georgia, entonces estaré satisfecho. Si un muchacho regresa y dice que es un mejor hombre, esposo, padre o ciudadano, porque estuvo en nuestro programa, eso significa más para mí que un campeonato nacional o una alta opinión pública.
El carácter cuenta. Recientemente he tenido la oportunidad de conocer a Mark Rich y pasar un tiempo con él. Y me encontré con un hombre de un carácter fuerte. Él dice que su vida cambió cuando dejó de focalizarse en sí mismo. Mark brinda una consistente excelencia en todo lo que hace, pero su enfoque está en ayudar a la gente. Verdaderamente su vida se rige por la regla de oro. Solo una persona de carácter puede impactar a otros como él lo hace. El carácter es la clave para vivir una vida de integridad y excelencia ética. El carácter es más que simplemente hablar. Mucha gente habla sobre hacer las cosas correctas, pero la acción es la verdadera medida del carácter. Denis Kozlowski, director ejecutivo de Tyco, comentaba frecuentemente la forma de conducción de su empresa y la relación con el personal. Sin embargo, cualquiera que observó sus acciones detenidamente comprobó que sus dichos no coincidían con sus hechos. El talento es un don. El carácter es una elección. Existen muchas cosas en la vida que una persona no puede elegir, tales como el lugar donde nació, quiénes son sus padres o cuán alto es. Pero existen algunas cosas claves que cada uno de nosotros sí podemos elegir. Podemos elegir nuestra fe, nuestras actitudes y nuestro carácter. El carácter brinda un éxito duradero a las personas. La confianza es esencial cuando se trabaja con otras personas. El carácter engendra confianza. La gente que rodea a Mark Rich, sus colegas entrenadores, jugadores, familia y amigos, saben que ellos pueden confiar en él. Las personas no pueden ir más allá de las limitaciones de su carácter. En realidad existen solo tres clases de personas. Aquellas que no tienen éxito, aquellas que alcanzan el éxito pero solo temporalmente, y aquellas que se convierten en personas exitosas y se mantienen así. Tener carácter es la única forma de conservar el éxito, sin importar cuán talentoso, rico o atractivo sea. Esas características no podrán eludir su carácter. Si usted desea vivir una vida de carácter que demuestre excelencia ética, entonces siga estos principios. Ellos lo ayudarán a entretejer la regla de oro en la trama de su vida. Primero, adopte la regla de oro como el principio de integridad para su vida. El filósofo suizo Henry Miel declaró: aquel que se deja llevar por la corriente que no se guía según sus principios más altos, aquel que no tiene ideales ni convicciones, es simplemente como un mueble más del mundo, algo que debe ser movido, no un ser viviente, un eco, no una voz. Nadie quiere ser un eco, vivir un vestigio de la vida. Aún así, ese es generalmente el destino de mucha gente sin convicciones. Si usted desea que su vida tenga un significado, entonces usted debe elegir algún principio por el cual regirse. Yo comprobé la regla de oro como lo he dicho antes. Preguntarse. Vamos de vuelta. Yo comprobé la regla de oro. Como lo he dicho antes, preguntarse. ¿Cómo me gustaría que me traten en esta situación? Es un principio de integridad afectivo. Va de vuelta. Es un principio de integridad efectivo para cualquier situación. Funciona tanto en el campo de juego, en el salón de clases o en el living. Funciona con los empleados, empleadores, familia y amigos. Funciona por igual si dirige una empresa familiar o una que aparece en el ranking de las mejores empresas de la revista Fortune 500. Como observó Henry Ford, hemos descubierto que si nuestros principios eran los correctos, el área a la cual se aplicaban no importaba. El tamaño es solo una cuestión de la tabla de multiplicar. Si usted cree que la regla de oro es correcta y que funciona, entonces necesita adoptarla como el principio de integridad en su vida. Cada día, cualquiera sea el comportamiento ético que lo confronte, hágase esta pregunta: ¿cómo me gustaría que me traten en esta situación? Luego, acepte el consejo del novelista del siglo XIX, George Eliot. Persigue la verdad. Nunca te avergüences de hacer lo correcto. Decide qué es lo correcto para ti y mantente firme. Segundo, tome sus decisiones basándose en este principio de integridad.
La mayoría de las personas toman muy pocas decisiones clave en su vida y luego se manejan con esas decisiones diariamente. Una vez que hayan decidido hacer de la regla de oro el principio de integridad para su vida, tal vez deba reconsiderar alguna de esas decisiones. ¿Cómo cambiará la regla de oro sus metas? ¿Interactuará con su familia de una forma distinta? ¿Necesitará cambiar el enfoque de su carrera? Algunas personas se sienten forzadas a cambiar su trabajo porque su ambiente laboral es contrario al vivir según la regla de oro. Confucio afirmaba: saber qué es bueno y no hacerlo es la peor cobardía. Cuanto más importante sea la decisión, más coraje se necesitará. Hacer lo correcto aun cuando duela o lo perjudique no es algo fácil, pero la recompensa es grande. Horace Mann, el expresidente del colegio Antioquía, observó: hablan en vano sobre la felicidad si nunca se sometieron a un impulso en obediencia a un principio. Aquel que nunca sacrificó el presente por un futuro mejor o algo personal por algo general puede hablar de felicidad de la misma forma que un ciego puede hablar del color. Mientras aplica la regla de oro a su vida y toma decisiones de acuerdo a ella, recuerde lo siguiente: son las decisiones, no las condiciones, las que determinan su ética. Las personas débiles de carácter tienden a culpar a las circunstancias que los rodean por las decisiones que toman. En cambio, las personas éticas toman buenas decisiones sin importar las circunstancias. Si una persona toma buenas decisiones, comienza a crear mejores condiciones para ella misma. Las malas decisiones dejan cicatrices. Cada vez que la gente toma malas decisiones se produce un impacto en su vida, incluso cuando no se den cuenta inmediatamente. Mi esposa Margaret dice que su abuela solía contarle sobre un padre que trataba de enseñarle a su hijo las consecuencias de las malas decisiones. Cada vez que el niño tomaba una mala decisión, el padre le pedía que clave un clavo en un poste, y cada vez que tomaba una buena decisión, le pedía que retire uno de los clavos. Un tiempo después, luego de mucho clavar y desclavar, ya no había más clavos. Fue entonces cuando el niño se dio cuenta de que el poste estaba cubierto de agujeros. Cuanta más gente esté involucrada, mayor será la presión por la conformidad. Las decisiones éticas tomadas en privado tienen su propia presión, porque uno puede estar tentado a creer que una indiscreción privada jamás será de público conocimiento. En cambio, las decisiones públicas que involucran a otras personas acarrean una presión diferente, la de la conformidad, sin importar cuánta presión exista. Usted no puede permitir que los demás lo obliguen a tomar decisiones contrarias a la ética. La inacción también es una decisión. La reacción de algunas personas frente a la toma de decisiones éticas es evitar todo tipo de acción. Sin embargo, es importante recordar que la inacción es también una decisión. Pero por cada Cynthia Cooper, aquella mujer que dio un paso al frente y le habló a la junta directiva de WorldCom sobre las vergonzantes prácticas contables de la compañía, existen miles que eligen no hacer nada cuando ven que sus empleadores no hacen las cosas con la dedicación que deberían o realizan actos poco éticos. Y son ellos los que al final de cuentas vivirán con las consecuencias de sus actos. Para vivir una vida ética, usted debe mantener sus principios mientras toma decisiones difíciles. Edward R. Lyman declaró: los principios y el principio moral en particular nunca pueden ser una veleta, moviéndose de un lado a otro con las brisas cambiantes de la conveniencia. El principio moral es un compás fijo, eterno y por siempre verdadero. Y eso es tan importante en los negocios como en un aula de clases. Tercero, tome sus decisiones basándose en este principio de integridad. Carol Black, presidente y directora ejecutiva de Lifetime Television, tuvo que tomar una difícil decisión en diciembre de 2001. La empresa se había comprometido a realizar una campaña llamada "Detengan la violencia contra las mujeres". La programación original estaba orientada a apoyar la campaña. En enero el rating se vino abajo. No obstante, Black estaba convencida de que iba a pasar eso. Dependía de ella decidir si la programación debía cambiar o mantendrían el compromiso. Y ella no vaciló.
Le advertí a la gerencia que íbamos a cumplir con ese compromiso, recuerda, y que probablemente saldríamos perjudicados con un rating. Para su sorpresa, el mes de febrero fue el mejor. Es como me enseñó mi abuela. Si uno hace lo correcto, obtendrá su recompensa, dice Black. En cuanto a la ética, a veces es fácil hacer lo correcto cuando tenemos que tomar grandes decisiones. Sin embargo, las pequeñas cosas pueden resultar más difíciles de manejar. Existe un viejo dicho que dice, Dios está en las pequeñas cosas. Uno podría decir que la ética se cuenta entre estas pequeñas cosas. Cuando yo estaba comenzando a trabajar en este libro, tuve una conversación con mi amigo Ken Blanchard. Él había escrito un libro con Norman Vincent Peale llamado El poder de una gerencia ética, en el cual se preguntan 3 cuestiones básicas en cuanto a la toma de decisiones éticas. ¿Es legal? ¿Está equilibrada? ¿Cómo afectará mi opinión sobre mí? Yo respeto mucho a Ken. Él me contó una historia que ilustra cuán importante es manejar sus decisiones basadas en la regla de oro. Un día un empleado de la compañía de Ken le dijo, «Tengo un problema con tus gastos de viajes». «¿Qué problema?», le respondió. «Tú hablaste para un cliente en Chicago el mes pasado, pero ya te encontrabas allí debido a otro compromiso preasignado. Cuando firmaron el contrato, este segundo cliente acordó pagar el boleto ida y vuelta. ¿Cómo se supone que le cobremos a este cliente? ¿Qué haría usted en esta situación? ¿Le pediría que pague la tarifa completa ya que el cliente había acordado pagarla? ¿O le cobraría solo por los gastos en los que usted ha incurrido?». Ken eligió tratar al cliente tal como a él le hubiera gustado que lo traten en la misma situación. Le cobró solo por el pasaje de regreso. Para poder ser una persona fidedigna, una persona debe ser predecible. Cuando usted rige su vida y todas sus pequeñas decisiones según una sola regla, la regla de oro, usted crea una previsibilidad ética en su vida. La gente confiará en usted, sabiendo que hace lo correcto consistentemente. Cuarto, pídele a otros que lo ayuden a ser responsable por sus acciones. ¿Le pasó alguna vez que alguien lo mira por encima de su hombro mientras usted trabajaba en algún proyecto o tarea? Si la respuesta es sí, existen muchas posibilidades de que la experiencia no les haya gustado. A la mayoría no le gusta. Y mucho menos cuando alguien los controla para asegurarse de que estén siendo honestos y responsables. Sin embargo, eso es lo que yo le estoy sugiriendo que haga si usted quiere vivir según la regla de oro. Porque nada ayuda más a mantener a una persona honesta que la responsabilidad. Es irónico. No nos gusta que nos recuerden nuestras fallas y tampoco nos gustan que nuestras fallas queden expuestas ante los demás. Pero si queremos crecer, necesitamos enfrentar el dolor de ver nuestras acciones expuestas ante los demás. La integridad es la base de la vida de una persona y la responsabilidad es la piedra angular. Vivir según normas éticas altas fortalece nuestro compromiso. En la Marina de los Estados Unidos son los superiores quienes controlan la responsabilidad de los oficiales. Pero el ex capitán de Marina Mike Abrashoff, autor de «Es tu barco», dice que se mantuvo firme a sus principios, incluso si contradecía a sus superiores. Durante su carrera, él se examinaba con lo que llamaba el examen del Washington Post. Decía que no haría nada que le avergüence leer en el periódico del día siguiente. ¡Qué maravillosa idea! Aprovechar al máximo la regla de oro. Cuando leemos sobre las vidas de los grandes hombres y mujeres de la historia, podemos darnos cuenta cuándo uno de ellos vivió una vida de oro de 24 quilates. Uno de mis favoritos es la historia de J.C. Penney, el fundador de las tiendas que llevan su nombre. Penney era nieto de un granjero y creció en Missouri. Su padre comenzó a forjar su carácter desde que era un niño, enseñándole dignidad, autoconfianza y la regla de oro. Por ejemplo, desde los 8 años, Penney tuvo que ganar el dinero para comprarse su propia ropa. Para hacerlo, trabajó y reunió los $3 necesarios para comprarse un cerdito. Luego, cantaba coros a sus vecinos para poder juntar las sobras para alimentar al animal. Cuando lo vendió durante la temporada de matanza, hizo una buena diferencia. Viendo los beneficios de dicha venta, para la siguiente temporada se compró una docena de cerditos y juntó el maíz que quedaba en la granja luego de que los desgranadores
terminaran de trabajar. Los cerdos crecían muy bien y Pini esperaba ganar mucho con ellos. Pero un día su padre lo obligó a venderlos porque los vecinos se quejaban del mal olor. Pini comentó: no era la mejor época para venderlos, pero mi padre vivía bajo la regla de oro en relación con sus vecinos, y era muy importante para él demostrarme que yo también debía darle la importancia que merecía. Cuando Pini se hizo mayor, se dio cuenta que tenía una habilidad especial para el comercio, y trabajó continuamente en eso. Mientras tanto, su padre lo alentaba y se aseguraba que siempre actuara con escrupulosa honestidad. Al mismo tiempo, lo ayudó a conseguir su primer trabajo en una tienda de ramos generales. Allí Pini aprendió el oficio. Luego de un tiempo, pasó a otras tiendas, siempre trabajando duro y tratando a los demás como a él le gustaría que lo traten. Incluso renunció a una de las tiendas, luego de descubrir que las mismas medias tenían distintos precios a fin de aprovecharse de clientes desprevenidos. Eventualmente, llegó a un acuerdo con una tienda que le había ofrecido ser socio. Era tan bueno en lo suyo que hasta le ofrecieron ser socios en unos locales que planeaban abrir en el futuro. Y cuando los dueños originales quisieron retirarse del negocio en el año 1907, les compró su parte. Pini tenía una visión, una cadena de locales a lo largo de todo el oeste de los Estados Unidos. Su método era encontrar hombres honestos, diligentes y enseñarles su forma de hacer negocios. Y si ellos tenían éxito en dirigir adecuadamente su local y a su vez podían entrenar a otros, les ofrecería una participación en el nuevo local, al igual que lo habían hecho con él. Yo creo que si elegimos a los hombres correctos y les enseñamos la forma correcta, ellos adquirirán la idea del espíritu de la compañía, le dijo al primer gerente al que invitó a ser socio en la propiedad de un local. ¿Sabe cómo lo llamó originalmente las tiendas que ahora se conocen mundialmente como J.C. Penney? La llamó según su filosofía de negocio. El nombre era Las Tiendas de la Regla de Oro. Por lo tanto, explicó Penney, al establecer un negocio bajo el nombre y significado de la Regla de Oro, me estaba obligando públicamente en mis relaciones comerciales al principio que ha sido real y una parte íntima de mi crianza familiar. Para mí, el símbolo del local era mucho más importante que su marca. Si bien Penney cambió los nombres de los locales que se incorporaron más adelante, él nunca cambió su forma de vida y de trabajo, rigiéndose por la regla de oro, ubicando la sociedad por encima de las ganancias. Él explica su filosofía sucintamente. El dinero utilizado adecuadamente es el resultado de establecer hombres como socios. Penney continuó trabajando y estableciendo sociedades durante muchos años. Finalmente le dejó su negocio a uno de sus socios, un hombre que había trabajado con él en uno de los primeros locales. Penney vivió una vida de oro de 24 quilates, tratando a los demás con respeto, valorándolos en los negocios y brindándoles el mejor producto que él podía procurar. Vivió hasta los 95 años. Existe un viejo refrán que dice que cuando uno aprieta, lo que está adentro sale. Yo creo que esto es cierto, y también sé que una persona no puede desarrollar una vida de oro de 24 quilates de la noche a la mañana. Penney era muy afortunado. Sus padres lo habían entrenado en la regla de oro desde su infancia, y él la adoptó durante toda su vida. Si usted tuvo esa clase de crianza, agradézcale a sus padres. Si no la tuvo, nunca es tarde para cambiar. Thomas Addington y Stephen Graves, editores de la revista Vida en el Trabajo, observan: no es posible desarrollar carácter en solo un fin de semana, luego de un seminario intensivo. Es imposible. Como así tampoco podemos convertirnos en astronautas, ni pescadores de nivel mundial, ni ser expertos albañiles luego de solo un fin de semana de aprendizaje. Comience hoy a adoptar la regla de oro como su principio de integridad y luego a tomar las decisiones según lo que ella le indique, y usted también podrá vivir una vida de oro de 24 quilates. Preguntas de discusión. 1. ¿Cómo podría un carácter débil limitar a los atletas universitarios y profesionales en sus vidas y carreras? ¿Cómo podría un carácter débil resultar perjudicial
para alguien en su área de trabajo o carrera. Explique. 2. ¿Ha conocido alguna vez a alguna persona que declara una posición ética y luego vive según otra totalmente distinta? ¿Cuán creíble es esa persona? ¿Cómo impacta eso en su vida y trabajo? 3. ¿Qué es más difícil para usted? ¿Tomar una decisión ética en soledad sin que los demás se enteren? ¿O tomar una decisión ética cuando los demás lo están presionando para que se incline por un estándar inferior al suyo? Explique. 4. ¿Cuáles son las medidas que ha tomado en cuanto a la responsabilidad en su profesión o área de carrera? ¿Piensa usted que son efectivas? Explique. 5. ¿Ha existido alguna persona en su vida a quien le haya pedido que lo ayude a mantenerse responsable? ¿Cómo era su relación con esa persona? ¿Diría usted que fue exitosa? ¿Por qué? 6. ¿Quién es el candidato actual en su vida para ocupar el puesto de ayudarlo a mantenerse responsable? Capítulo 5. Los 5 factores que pueden deslucir la regla de oro. En el capítulo 4 les conté sobre Mark Rich y cómo su enfoque en el carácter había dado sus frutos en el éxito del equipo los Bulldogs de Georgia. Pero a veces, las decisiones éticas no tienen el mismo final feliz. Este fue el caso de Mike Slaughter, entrenador de fútbol de la escuela católica Marquette Catholic en Alton, Illinois. Durante la temporada 2002, Slaughter tuvo lo que él llamó un equipo que se tiene solo una vez en la vida. Su récord era 10-0 y estaban camino a obtener el primer campeonato estatal para la escuela. Slaughter estaba viviendo el sueño de cualquier entrenador. Pero una noche, 16 de sus jugadores, todo su equipo titular, fueron arrestados por tomar alcohol en una fiesta siendo menores de edad. Y dentro de ese grupo se encontraba su propio hijo. Mike siempre les había dicho a sus jugadores que si alguna vez los encontraba en problemas con alcohol, tabaco o drogas, él los suspendería del equipo. Así que tenía una difícil decisión que tomar. Y lo hizo. Suspendió a los jugadores. La clave de la vida es la responsabilidad, explicó el entrenador. Ellos han roto las reglas. A su hijo, a quien había sacado de la comisaría, le dijo: «Hijo, todo lo que te puedo decir es que cometiste un error. Siempre te amaré, pero debes aprender de esta experiencia». Los jugadores suspendidos sí aprendieron la lección, y cuando el día del gran juego llegó, se sentaron en la tribuna para alentar a su equipo. Y fue entonces cuando los jugadores suplentes entraron al campo y ganaron la final coronándose campeones, como justicia a la decisión de su ético entrenador. No. Marquette perdió 63-0, pero Slaughter no se arrepintió de su decisión. Él sabía que el alcoholismo es la principal causa de desgracias. Por lo tanto, era consciente que había tomado la decisión correcta, aun cuando muchos periodistas, familiares y otros habían criticado su penalidad. Es raro que nos den tanta publicidad por hacer lo que consideramos que es lo correcto, dijo Mike. Destruyendo la regla de oro. Hacer lo correcto llama mucho la atención en estos días. Pero, ¿por qué es eso? Porque es noticia que alguien practique la regla de oro, que experimente consecuencias negativas por haberlo hecho y aún así esté satisfecho por el simple hecho de hacer lo correcto. Aceptémoslo. Existen muchas cosas que atraen a la gente a cruzar la frontera ética. Por haberme relacionado con personas y liderado organizaciones durante más de 35 años, he tenido la oportunidad de ver a muchos comprometer sus principios. Y puedo decirle, después de haber trabajado con gente de casi todos los niveles socioeconómicos en más de 12 países, que todo se reduce a 5 cosas. Estos son los 5 factores que generalmente juegan un rol importante cuando alguien compromete su ética. 1. Presión. Muchas violaciones éticas que emergen en estos días se deben a que los ejecutivos están manipulando los libros. Lo hacen a fin de que sus organizaciones parezcan más exitosas de lo que en realidad son. Aparentemente, este fue el caso de Enron. Según palabras de Linda Treviño, profesora de comportamiento empresarial de la Universidad de Administración Empresarial Smith de Pensilvania, las rupturas éticas son generalmente el resultado de la cultura corporativa o de la presión por parte de la gerencia, presión que puede emerger
cuando una compañía es incapaz de cumplir con los pronósticos o expectativas financieras y trata de torcer un poco las reglas para alcanzar esos pronósticos o expectativas. Yo creo que en nuestra cultura acelerada casi todos sienten alguna clase de presión. Y con ella viene la tentación de tomar atajos y doblegar la verdad. Los ejecutivos corporativos están presionados por aumentar el valor de las acciones. Los vendedores sienten la presión de generar más ventas. Los estudiantes de obtener mejores calificaciones. Nadie escapa a la presión. Así que la pregunta es, ¿cómo va a manejarla? Mientras la enfrenta, preste mucha atención a la forma en la que puede ser tentado a comprometer sus valores y hágase alguna de estas difíciles preguntas. ¿Tomaré decisiones emocionales o apresuradas? La presión genera tensión. Y la tensión puede llevarnos a tomar decisiones emocionales. A muchos les puede resultar muy difícil esos momentos y tomar malas decisiones cuyos resultados los sufrirán ellos y los demás. ¿Cómo puedo protegerme contra ello? ¿Comprometeré la verdad? Para algunas personas es casi imposible admitir que cometieron un error. ¿Estoy dispuesto a mantenerme firme con la verdad, aunque no sea de mi agrado? ¿Tomaré atajos? Alguien dijo alguna vez que la mayor distancia entre dos puntos es el atajo. Eso puede ser verdad. Y la presión nos tienta a considerar atajos que no tomaríamos en cuenta en otros momentos. ¿Estoy dispuesto a pelear para hacer lo correcto? ¿Mantendré mis compromisos? Molière dijo, los hombres son parecidos en sus promesas, solo sus hechos los hace diferentes. ¿Mantendré mi palabra y seguiré adelante incluso cuando me perjudique? ¿Cederé ante la opinión de los demás? Algunas personas son especialmente susceptibles a la opinión de los demás. Esto me sucedió durante los primeros 5 años de mi carrera. ¿Haré lo que sé que es correcto, incluso cuando no sea popular? ¿Haré promesas que no puedo cumplir? Samuel Johnson dijo, no debemos generar expectativas que no están en nuestro poder satisfacer. Es más placentero ver el humo brillando en la llama que la llama sumergiéndose en el humo. ¿Cómo voy a mantener mis promesas sin que se desvanezcan? Para poder tomar buenas decisiones bajo presión, necesito señales que me recuerden lo que está en juego. En primer lugar, yo soy responsable ante Dios. Y en segundo lugar, soy responsable ante mi familia. Tengo recordatorios conmigo todo el tiempo. Tengo fotos de Margaret, mis hijos y mis nietos en mi oficina. Así nunca olvido que hay gente que depende de mí para hacer lo correcto. Una de mis definiciones del éxito es que aquellos que están más cerca de mí me amen y respeten. Los recordatorios son valiosos, pero no son suficientes. También necesito sistemas que me permitan mantenerme en el camino correcto. Por ejemplo, si debo tomar una decisión bajo presión, me tomo un tiempo para escribir en un papel tanto el problema como la solución. De esta forma, me aseguro que no actuaré apresuradamente. Escribo las promesas que hago, así no me resulta fácil olvidarme de ellas. También le pido a mi asistente que haga un seguimiento de mis decisiones y promesas, así no quedan algunas sin cumplir. Le invito a que haga cosas similares, haga todo lo que sea necesario para mantenerse firme frente a la presión. 2. Placer. En el libro El camino menos transitado, el psiquiatra Scott Peck cuenta una historia sobre cómo reaccionó cuando le regalaron una bicicleta a los 9 años. Una de las cosas que descubrió es que estaba ansioso por bajar rápidamente en ella por la colina. Pero aprendió, igual de rápido, que un deseo ansioso, no controlado, puede terminar en dolor. En una ocasión, mientras inspeccionaba minuciosamente la montaña, decidió que intentaría tomar la curva que se encontraba en el pie de la pendiente, sin disminuir la velocidad. Y sufrió una terrible caída. Él dijo, no quería experimentar el dolor de renunciar a la velocidad solo para seguir manteniendo el equilibrio. La experiencia de Peck, siendo un niño, no es muy diferente a la forma en la que muchos adultos viven sus vidas.
Enfrentémoslo. Vivimos en una sociedad hedonística. Durante décadas, la gente fue alentada por las palabras. Si te sientes bien, entonces hazlo. Pero esa actitud nos ha dejado un terrible legado. Deudas incontrolables, bancarrotas, divorcios, adicción a las drogas y muchas otras cosas más. El deseo de placer puede ser un terrible maestro. La razón es que los placeres más buscados son satisfacciones a corto plazo y nos dejan vacíos. Las cosas que nos tientan rara vez cumplen lo que prometen. El poeta Robert Hamilton nos da una percepción de la verdad cuando escribió estas palabras. Caminé una milla con placer. Él me habló durante todo el camino, pero nada de lo que dijo me hizo más sabio. Caminé una milla con el dolor, y él no dijo ni una sola palabra, pero, las cosas que aprendí cuando el dolor caminó conmigo. Si se lo permitimos, el placer nos llevará a hacer cosas de las cuales nos arrepentiremos. ¿Cuál es la respuesta al atractivo del placer? La primera es huir de la tentación. En su libro Siguiendo el Ecuador, Mark Twain observó: existen buenas precauciones frente a la tentación, pero la más segura es la cobardía. Si usted sabe que es especialmente susceptible a un placer que lo tentará a cruzar su línea ética, entonces resguárdese y aléjese del camino de un seguro daño. Cuando vea que la tentación viene, cruce al otro lado de la vereda. La mejor forma de evitar la tentación es previniéndola. La segunda clave es desarrollar disciplina. En Razones para estar orgulloso, el autor Robert Foster escribe: una persona disciplinada es una persona que puede hacer lo que se necesita en el momento en que se necesita. La persona disciplinada es aquella que puede vivir siendo dueño del momento. El ascético extremo y el glotón tienen el mismo problema. No pueden vivir correctamente, no pueden hacer lo que se necesita en el momento que se necesita. La persona disciplinada es una persona libre. Es irónico, pero para obtener libertad necesita contener sus emociones con disciplina. Eso requiere carácter. Una de las mejores formas para desarrollar disciplina es demorar la gratificación. Nuestra generación no hace eso correctamente. Somos las personas microondas. Queremos todo ahora. Lamentablemente, los líderes empresariales, esos que han perdido sus corazones tras los placeres y las posesiones, se convierten en personas poco confiables frente a sus seguidores. Aquel que ama más al placer que a la verdad será perseguido por los problemas y acarreará a otros con él. 3. Poder. Muchos de los famosos recientes escándalos en los negocios han sido posibles gracias al abuso de poder y de posición por parte de los ejecutivos. Ellos comenzaron a pensar que los activos de las compañías que manejaban públicamente podrían ser utilizados o tratados como activos de propiedad personal. Desafortunadamente, para muchas personas, tener poder es como tomar agua salada. Cuanto más beben, más sed tienen. Los fundadores de Estados Unidos reconocieron esto y crearon un gobierno con 3 poderes para que existan controles al poder. Para que, tal como dijo el presidente John Adams, ningún hombre sea lo suficientemente sabio ni bueno como para que se le confíe un poder ilimitado. Harriet Rubin, autor de 2 libros sobre el poder, llama narcisistas ejecutivos a los jefes egocéntricos que son exitosos en el poder. Los describe de la siguiente manera: ellos beben alcohol y tú eres quien termina con dolor de cabeza. Nunca dicen gracias y utilizan a la gente como a los pañuelos descartables. El experto en liderazgo y psicoanalista Abrams Lenick dice que muchos ejecutivos desarrollan un sentimiento de autoridad y llegan a creer que ellos y las instituciones son uno, así que toman lo que quieren y cuando quieren. Las personas que son especialmente susceptibles al poder generalmente experimentan un ciclo que consta de las siguientes etapas. Primero, la recepción del poder. El poder en sí mismo es neutral, como el dinero. Es una herramienta que puede ser utilizada para bien o para mal.
pero también puede ser peligrosa, especialmente para aquellos que logran éxito rápido y fácil antes de estar preparados para recibirlo. Segundo, el abuso del poder. Uno de los peligros del poder es que aquellos a los que se les confía dicho poder comienzan a hacer de su preservación su mayor preocupación. No entienden que el poder que han recibido, ya sea en negocios, gobierno, ministerio o relaciones personales, ha sido otorgado con un propósito de servicio. Aquellos que requieren mantener su poder a cualquier precio son los más propensos a comprometer sus estándares éticos con tal de retenerlo. Tercero, la pérdida del poder. Inevitablemente, todo el que abuse del poder lo pierde. Puede que sean ejecutivos abusivos o dictadores, todos viven con los minutos contados. Los abusadores de poder ven las cosas casi de la misma forma que Robert Greene, autor de las 48 leyes del poder. Él recomienda un curso de acción que difiere de la regla de oro y escribe: mantenga a la gente desequilibrados y en la sombra, sin revelarles el propósito que esconde tras sus acciones. Si ellos no tienen la más mínima sospecha de lo que usted intenta conseguir, entonces no pueden preparar una defensa. Guíelos por el camino equivocado, envuélvalos en humo, y para el momento que se den cuenta de sus intenciones será demasiado tarde. La reputación es la piedra angular del poder. Mediante la reputación y solo con ella, usted puede intimidar y ganar. Sin embargo, una vez que se desvanece, usted pasa a ser vulnerable y será atacado por todos los costados. Mantenga su reputación inexpugnable. La imagen de una persona, lo que Greene llama reputación, es como una sombra, pero el carácter es la sustancia real de una persona. Para lograr un éxito a largo plazo y vivir una vida ética, usted no debe preocuparse por crear una buena imagen. Debe trabajar para lograr un carácter inexpugnable. El poder es como un río salvaje. Mientras mantenga su curso, es una cosa útil y bella. Pero en cuanto se inundan sus riberas, puede ocasionar gran destrucción. ¿Cómo hacemos para mantener el poder dentro de sus márgenes? Siga el consejo del presidente Harry Truman. Él recomendaba: si un hombre puede aceptar una situación desde un lugar de poder, pensando que solo es temporal, entonces saldrá exitoso. Pero cuando piense que él es la razón de tal poder, esa puede ser su ruina. Aquel que se da cuenta que está cuidando su poder demasiado, debería comenzar a examinarse a fin de evitar rupturas éticas. El poder puede ser terriblemente seductor. Cuarto, orgullo. Quizás usted piensa que el orgullo no sea algo que pueda tener un efecto adverso sobre la regla de oro. Después de todo, ¿no es la gente alentada a estar orgullosa de su trabajo? ¿No recompensamos la buena conducta de los niños diciéndoles cuán orgullosos estamos de ellos? ¿No son los estudiantes alentados a desempeñarse con orgullo en sus escuelas? Estar orgullosos de ser quienes somos es algo bueno. También lo es tener confianza en lo que se hace. Sin embargo, tener un sentimiento de autovalor exagerado puede ser altamente destructivo. La sabia Biblia está llena de advertencias en cuanto al orgullo y su impacto negativo. Observe las siguientes afirmaciones tomadas solamente del libro de Proverbios. Al orgullo le sigue la destrucción. Con el orgullo viene el oprobio. El orgullo solo genera contienda. El altivo será humillado. El escritor del siglo XIX, John Ruskin, afirmó: el orgullo es la base de todos los grandes errores. ¿Qué es lo que hace del orgullo algo tan negativo? El profesor, escritor y apologista cristiano, C.S. Lewis, ofrece una perspectiva del orgullo con una gran agudeza. Él cree que es lo que lleva a las demás fallas morales. ¿Esto le parece exagerado? Si es así,
Medítelo unos minutos. Más orgullo tiene una persona, más hostilidad respecto de los demás. De hecho, si quiere saber cuán orgulloso es, la forma más fácil de saberlo es preguntarse: ¿cuánto me molesta que los demás me rechacen o hagan caso omiso de mí? El punto es que el orgullo de cada persona está en competencia con el de los demás. Esto es así porque yo quiero ser el alma de la fiesta y estoy tan disgustado con el otro que está ocupando ese lugar. Ahora bien, lo que necesitas saber en cuanto al orgullo es que es esencialmente competitivo por naturaleza, mientras que otras pasiones son solo competitivas por accidente. El orgullo no genera placer por el simple hecho de obtener algo, sino solo por obtener más que el otro. Decimos que la gente está orgullosa de ser más ricos o más inteligentes o más atractivos que otros. Si todos fuesen igualmente ricos o inteligentes o atractivos, no habría nada de lo cual enorgullecerse. Es la comparación la que hace sentir orgulloso el placer de estar por encima del resto. ¿Cómo puede la gente tratar a los demás de la forma que ellos quisiesen ser tratados si su única preocupación es ser mejor que ellos? No pueden. Es más, si su meta es ser más rico, más inteligente o más atractivo que otros, su enfoque se encuentra solo en usted y en sus propios intereses. Hace unos años la revista Time observó una declinación ética en los negocios, políticas, leyes e incluso en la medicina estadounidense, y se la atribuyeron al orgullo. Un miembro de Time concluyó que en una obsesión protectiva del yo y la imagen, estos profesionales tienden a esconder los problemas éticos bajo la alfombra. El orgullo no es algo simple de vencer. Benjamin Franklin observó que tal vez no exista otra pasión natural más difícil de dominar que el orgullo. Trate de vencerlo, sofóquelo, mortifíquelo cuanto quiera y aún así sobrevivirá. Incluso si creo que lo he vencido completamente, probablemente esté orgulloso de mi humildad. Aún así, debemos trabajar para vencerlo, porque no solo tiene el potencial para socavar nuestra ética, sino que también interfiere con nuestro desempeño. Peggy Noonan cita a un diplomático alemán del siglo XIX que dijo que, si bien puede ser difícil engañar a un hombre honesto, es fácil engañar a alguien que se cree inteligente. El orgullo puede cegarlo y no permitirle ver sus propias faltas, las necesidades de los demás y las fallas éticas que yacen en su camino. Quinto, prioridades. Jim Collins, autor de varios libros, ha realizado una extensa investigación sobre qué es lo que hace a las empresas exitosas. Cuando le preguntaron recientemente qué indicaba su investigación en cuanto a la importancia de la ética en la construcción de una empresa exitosa, Collins respondió: nuestra investigación señala un elemento esencial en toda compañía de éxito. Las mejores han elaborado un conjunto de valores principales y se rigen por ellos. Lo mismo sucede con las personas. Cuando uno no sabe cuáles son sus prioridades, es posible que se encuentre en problemas porque es propenso a tomar decisiones pobres. El poeta y novelista alemán Johann von Goethe aconsejó: las cosas más importantes nunca deben quedar a merced de aquellas que son menos importantes. Debo admitir que, en determinadas ocasiones, esta ha sido un área de debilidad en mi vida. Cuando tomé mi primer trabajo como pastor, mis prioridades estaban desordenadas. En aquellos momentos, lo único que yo quería era ser aceptado por la gente, y eso a veces me llevó a tomar decisiones apresuradas. Pero una crisis provocada por decisiones apresuradas me permitió abordar mi problema y poner mis prioridades en orden. Fue durante ese tiempo que decidí que Dios sería mi prioridad número 1, mi familia la número 2, y el trabajo estaría en un distante tercer lugar. Esto no significa que la batalla está ganada. Todos los días tengo que tomar decisiones basándome en esas prioridades, porque una cosa es definir las prioridades, otra muy distinta es vivirlas día a día. ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Cuáles son las cosas que serán importantes aún con el paso de los años? La casa donde vive, el automóvil, las vacaciones, incluso el sueldo que percibe no significarán mucho para entonces.
¿Cuáles son las cosas que realmente importan? Si usted no ha definido sus valores, lo aliento a que lo haga. Y luego trabaje duro para evitar que lo importante deje de serlo y que lo que no es importante pase a serlo. Trate de evitar el deslustre. Habrá observado que la codicia no formaba parte de la lista de factores que pueden hacer perder el brillo a la regla de oro. Eso puede haber sido una sorpresa, especialmente porque la prensa habló tanto sobre ella recientemente cuando sucedieron los escándalos de las grandes corporaciones, pero yo creo que en la mayor parte de los casos no es el dinero en sí mismo el que lleva a la gente a cruzar la línea ética. Es lo que pueden hacer con ese dinero. Ellos quieren el poder que el dinero les proporciona, ya sea poder sobre la gente, las circunstancias, el placer que puede ser comprado con ese dinero o el orgullo por el prestigio que le dan las posesiones que pueden adquirir. Si usted encuentra a alguien que está dispuesto a comprometer su integridad por el dinero, descubrirá que esa persona está motivada por alguno de los 5 factores que he mencionado. Todos somos susceptibles a algún tipo de tentación que pone en riesgo nuestros valores. Pero existe una satisfacción mayor que proviene de no cruzar la línea. A veces tiene que esperarla, pero siempre llega. Yo creo que algún día, tal vez dentro de 20 años, uno de los jugadores del entrenador Mike Slaughter irá y le dirá cómo aquella suspensión del equipo en la escuela secundaria cambió su vida y lo hizo una mejor persona. Aquel día Slaughter será recompensado con algo más valioso que un simple campeonato estatal. Preguntas de discusión. ¿Cuáles de los 5 factores mencionados constituye su área de problema? Presión, placer, poder, orgullo o prioridades. ¿Por qué piensa usted que es especialmente susceptible en esa área? 2. Cuando usted se encuentra bajo una extrema presión, ¿cómo responde? ¿Su reacción natural es aliviar la presión a cualquier precio o trata de crecer y aprender de esa experiencia? Dé un ejemplo. 3. La disciplina aprendida en un área de la vida puede ayudar a construir carácter en otras áreas. Describa experiencias de vida a través de las cuales usted aprendió a no focalizarse en la gratificación, sino en desarrollar disciplina. ¿Cómo pueden ayudarlo esas experiencias? Y las lecciones que aprendió de ellas a ser más disciplinado en el área de que necesita ayuda actualmente. Explique, ¿cómo puede lograr ese cambio? 4. Los líderes fuertes parecen especialmente propensos a los abusos de poder. ¿Cómo se calificaría como líder? En una escala de 1 a 10. Siendo 10 el más fuerte. Describa alguna lucha que haya tenido con los sentimientos de autoridad. 5. Define sus prioridades. Llamativamente, antes del siglo XX, la palabra prioridad era siempre singular. ¿Cuáles son las cosas o personas, de 3 a 5, más importantes de su vida? Escríbalas. Ahora piense en el potencial conflicto que podría enfrentar a causa de esas prioridades. ¿Cómo superaría ese conflicto sin comprometer su ética?